Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. En esta mañana queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder estar aquí delante de la presencia de Él. Queremos nosotros en esta mañana darle gracias a Dios por este comienzo de día, ¿verdad? Queremos siempre estar dispuestos a que Dios tome el control de todo lo que nosotros podamos hacer, y gracias a Dios porque Dios siempre nos está dando la pauta para que nosotros podamos seguir adelante. Hoy ya estamos jueves 18 de marzo del 2021. Mira, ya estamos terminando casi esta semana y hemos podido ver cómo Dios en su grande amor y su misericordia permite que nosotros podamos estar observando en la Biblia acontecimientos únicos de la fe. Cuando basamos nuestra confianza en Cristo Jesús, ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, entra internamente en nuestra vida la sensación y la pauta de poder agarrarnos completamente de Él. Sé la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y seguimos viendo cómo la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús nos lleva a que cada día escalonemos a situaciones mucho mejor, ¿verdad? La palabra de Dios siempre está colaborando de que Dios estipuló en su palabra de que nosotros podamos conducirnos conforme al patrón bíblico. Ayer nuestro pastor estaba compartiendo cómo podemos nosotros enfrentar cualquier situación que venga a nuestras vidas, ¿verdad? Poniendo en práctica lo que está en la palabra de Dios. Y es cierto, cuando ponemos la palabra de Dios en nuestras vidas y cuando vienen momentos difíciles a nuestras vidas y el enemigo va a querer atacar por ciertas áreas, por ciertas situaciones, es donde nosotros nos agarramos de la palabra de Dios, no con la intención de pelear, simplemente resistimos, porque la palabra de Dios nos dice resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante en esta mañana, es apropiarse de todas las promesas de Dios. Dios nos da la pauta, hermano, para que usted y su servidor podamos agarrarnos de las promesas que Dios tiene y nos apropiamos a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que nos apropiamos? Porque al creer en Cristo Jesús, Dios nos da la pauta de poder vencer. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y posteriormente vamos a hablar un poquito de este tema, amén. Así que vamos a estar corriendo porque queremos ser específicos en los textos que damos y poderlos explicar rápidamente, amén. Vamos a orar. Acompáñame donde estás, amantísimo Dios y Padre nuestro. Te agradecemos por esta mañana preciosa que tú nos das de poder estar aquí reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú has dado a tu iglesia las maravillas, las grandezas, para poder tomarlas y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por ese amor que tú tienes para nosotros. Gracias, Cristo Jesús, por venir a nuestras vidas. En esta mañana creemos que tú estás en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que tú estás llenando nuestras vasijas. Llénalas con tu palabra, llénalas con la unción de tu Espíritu. En esta preciosa mañana queremos decirte que te amamos, porque tú nos amaste primero, tú te entregaste por nosotros. Oramos por el pueblo de Israel, por esa nación, que seas tú bendiciendo, que tú quites toda contaminación que hay en esa ciudad, en ese lugar, Señor, porque sabemos que el enemigo ha entrado ahí también. Me han venido reportes de muchas personas que han viajado a esa ciudad de Israel y hay un ambiente que se ve ¿cómo se llama?, de confusión muchas veces, ya que existen muchas tendencias de muchos lugares, de muchas creencias, pero sabemos que usted, Señor, va a hacer la obra, porque usted tiene una promesa
que usted cuida al pueblo de Israel. Bendice al pueblo de Israel, bendice a sus gobernantes y sé tú con ellos. Todos se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermano. Mira, qué precioso es el Señor. Siempre que nosotros venimos a la palabra de Dios siempre nos da la pauta para que podamos nosotros agarrarnos completamente de Dios, ya que siempre que le buscamos, Dios tiene la pauta para darnos la oportunidad de conocerle cada vez más y más, ¿verdad? Cuando le conocemos más y más, nosotros nos damos cuenta que Dios va abriendo nuestro panorama y nuestra posición en Él. Y en esta mañana queremos hacer hincapié de que Dios ha dado a su iglesia para que su iglesia se apropie de todas las promesas que el Padre le dio a Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque en la misma palabra vemos que todo lo que Dios puso en las manos de Cristo, Él lo cumplió. Mira lo que el apóstol Pablo enfatiza a los corintios. Ustedes saben muy bien que los corintios eran un pueblo que se guiaba por ciertas corrientes religiosas y ellos estaban confundiendo, ¿verdad?, el tipo de vida en Cristo que vivir una vida en religión. Por eso nosotros siempre estamos hablando mucho de esto. Dios no te salva por medio de la religión o por medio de lo que tú hagas. Él te salva por medio de Cristo Jesús. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, verso 20. El apóstol Pablo aquí quiere enfatizar completamente, amén, que Dios le da la oportunidad al creyente verdadero, aquel que ha puesto sus manos sobre el arado y no ha volteado atrás. Mira lo que dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo está enfatizando, ¿verdad?, lo que Dios había puesto, ¿verdad?, a su pueblo. Ahora, Cristo Jesús nos da la pauta para que al creer en Él, nosotros podamos obtener de nosotros, a podernos apropiar de todas las promesas que Dios le dio a Cristo. Siempre y cuando cumplimos la palabra de Dios, hermanos, cuando cumplimos la ley de Dios, Dios favorece a nuestras vidas, ¿verdad? Favorece de una manera tan, pero tan preciosa, ya que nosotros no nos engañamos y estamos conscientes que día con día tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué decimos esto? Porque día con día van a haber obstáculos que tenemos que pasar. Pero déjame decirte que cuando Dios nos da la promesa, todas las promesas de gozo, amor, bondad, perdón, salvación, comunión, esperanza, glorificación, cielo, que Dios hizo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son posibles en Jesucristo. Y todo se cumple en Él. Por eso siempre estamos enfatizando el creer, hermano, en creer en Cristo Jesús como tu Salvador personal de tu vida, te da la oportunidad para que tú te apropies de todas las promesas de Dios. No es a través de la Virgencita, no es a través de San Martín de Porras, no es a través de Buda, no es a través de los dioses que puedan poner, es a través de Cristo, porque Dios le dio al Hijo la promesa completa. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Por eso en la palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. En Lucas, mira lo que dice Lucas, en Lucas capítulo 24, verso 44, dice la palabra de Dios, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún
con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús mismo está aquí hablando, ¿verdad? Que todo tenía que cumplirse, ¿verdad? Aquí Jesús se aparece a sus discípulos y colabora lo que estamos hablando, ¿verdad? De que Él no solamente se apareció a sus discípulos, sino se apareció a muchos más para dar testimonio de lo que la palabra de Dios estaba diciendo, ¿verdad? Como dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Antes de que Jesús fuera crucificado, ¿verdad? Él tuvo una comunión genuina con sus discípulos, pero al pasar todo el proceso que pasó Jesús, muchos de ellos estaban desconfiando si era verdadero. Por eso Él se le apareció para confirmar la palabra de Dios que estaba escrita en Éxodo, en Moisés y en los Salmos, como dice aquí, ¿verdad? En la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. Estas promesas se le está dando a aquellos que creen en Cristo Jesús, aquellos que creen en Jesús. Mira lo que dice Dios en su palabra. Aquí también podemos ver en 2 de Corintios 1:10 que hay un amén. Y todos sabemos qué significa la palabra amén. Es una palabra hebrea de afirmación y confirmación. Cuando nosotros decimos amén, estamos confirmando, estamos afirmando que proviene de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios siempre nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos, hermanos, completamente de Dios, porque solamente agarrarnos completamente de Dios vamos a obtener sus promesas grandes. Mateo capítulo 5, ¿verdad? Verso 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por más que el hombre le quiera poner y quitar a la Biblia, hermano, ya está escrito, lo que está escrito está escrito. Nadie puede quitar ni poner, ya está escrito y se va a cumplir al pie de la letra. Por más que la gente le quite la Biblia, por más que mucha gente le ponga la Biblia, hermano, no cambian. Simplemente las personas se excusan en sus pecados y no quieren agarrar completamente quieren las bondades de Dios, quieren el gozo de Dios, quieren el amor de Dios, quieren la salvación de Dios, quieren la comunión de Dios, quieren la esperanza de Dios, quieren muchas cosas que Dios ofrece, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Por eso hemos dicho, hermano, que nosotros muchas veces tenemos la culpa de que no recibamos las bendiciones de Dios porque no andamos correctamente delante de Dios. Dios dice su palabra que al que toma por hijo lo corrige. Y qué bueno, hermano, ser corregidos por Dios, porque al saber que somos corregidos por Dios es porque somos hijos. Si no, Dios no nos corrige, hermano. Yo veo tantas personas que se autodenominan pastores, apóstoles, y están haciendo cosas chuecas, como decimos. Y ellos dicen, pues a mí no me pasa nada. Pues no te pasa nada porque no eres hijo. No has llegado al conocimiento completo. Quizás sabes mucha teoría, pero la teoría no hace al cristiano. Lo que hace la palabra de Dios es la práctica. Lo que hace el cristiano es la práctica, es vivir la vida que está en la palabra de Dios. En Juan, mira lo que dice Juan capítulo 3. Juan 3:3. Dice la palabra de Dios que Dios aquí, Jesús, llega un hombre llamado Nicodemo, ¿verdad? Y este hombre conocía mucha letra, como hoy en día mucha gente conoce letra y te explican la Biblia muy bonito, pero internamente son personas vacías que no tienen nada de Dios, solamente tienen conocimiento.
Hace 30 años yo estaba en la universidad y conocí a muchos jóvenes que tenían un conocimiento de ciertas materias bien profundas, pero cuando los llegaba a conocer me daba cuenta que solamente eran conocimiento, era pura teoría, porque en práctica no sabían nada. Hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida agradable a Dios. Mira lo que dice Juan 3:3. Jesús mismo aquí le habla a este hombre. Respondió Jesús y le dijo, ¿a quién le dijo? A Nicodemo, un hombre que sabía letra, que sabía, era uno de los principales que estaban, que conocían las leyes. Pero hermano, mucha gente, aunque conocen muchas cosas, están cegadas. No es porque está cegada por Dios, sino porque el enemigo los ciega. Y muchas veces ellos quieren estar en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen, y no quieren agarrarse de Dios. Pero aquí mira lo que Jesús le dice. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, de cierto te digo, si no vivimos una vida agradable a Dios, no vamos a experimentar la vida de Dios en la tierra, la vida de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar engañando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios día con día nos está limpiando de nuestra vieja naturaleza. Pidámosle a Dios que Dios tome control. Muchos queremos, hermanos, ya que Dios venga, ya que Cristo venga. Pero déjame decirte, todavía hay personas en diferentes grupos que no son cristianos, que Dios los va a sacar y va a traerlos a Él. Solamente pidámosle a Dios que Dios nos ayude a ser instrumento para sacar a mucha gente que está yendo al infierno. Mucha gente quiere que ya Dios venga, son demasiado egoístas, porque todavía hay gente en la calle que necesita conocer de Cristo. Todavía hay familiares nuestros que necesitan conocer de Cristo. Mucha gente es tan egoísta, especialmente cristianos y cristianas. Dicen, Señor, ya ven, ya ven. Tú lo ves en Apocalipsis. Hay un cierto grupo de personas que le dicen, Dios, ya acábalos, termínalos. Pero Dios mismo le dice, esperen un poquito. Y eso es lo que Dios nos está diciendo ahorita. Esperen un poquito. Ese poquito es para que nosotros nos agarremos y vayamos a predicar la palabra de Dios a aquellos lugares donde no está entrando la palabra de Dios. Es muy bonito donde vemos que la gente está y podemos ir bien bonito. Pero es bien difícil ir a los lugares donde en realidad necesitan la palabra de Dios. Por eso Jesús aquí a este hombre le da un knockout. Y no lo apapacha ni nada, le da un knockout. Es cierto, de cierto te digo, que si no nacieras de nuevo, no verás el reino de los cielos. Mira, en esta mañana queremos nosotros enfatizar que solamente Dios nos puede ayudar. Solamente Cristo Jesús puede ayudarnos a que nosotros podamos disfrutar de sus promesas. A veces somos demasiado pobres espirituales, pero porque queremos, porque Dios quiere que seamos ricos espiritualmente. Ayer compartía con un hermano y me compartía cierto hermano cierta necesidad que hay en cierto lugar. Y yo le decía, hermano, qué bueno que podamos ayudar a mucha gente, pero también Dios nos da la pauta para que nosotros podamos entender y comprender cuál es la necesidad más grande de la persona. Porque a veces nosotros ayudamos a mucha gente y a veces les hacemos daño, porque les ayudamos y de repente desaparecen, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que el hombre es mañoso y nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tengamos cuidado, hermano, porque a veces queremos ser mejores que Dios. Y Dios no es así. Dice la palabra, el que no trabaje, que no coma. El obrero es digno de su salario, ¿verdad?
Nosotros estamos siendo provistos por Dios, Dios nos provee, pero así como Dios nos provee, tenemos que trabajar para Él, ¿verdad? Él nos paga bien. En esta mañana vamos a terminar con Romanos capítulo 8, verso 32. La palabra del Señor dice, el que no escatimó, mira la bendición que tenemos de parte de Dios. Por eso tenemos que estar siempre con las manos levantadas al cielo y decirle, Señor, gracias, porque yo no era digno de que yo pudiera entender que Cristo Jesús es mi gozo. Dice aquí en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Está claro, hermano, aquí? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Si a veces te quejas porque no tienes, ¿verdad? Pregúntale a Dios, ¿por qué no tienes? A veces le pedimos a Dios muchas cosas, pero a veces no le decimos, Señor, ¿por qué no tengo? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué paso por necesidad? Y déjame decirte que aquí, este libro que se llama la Biblia te lo va a decir, ¿verdad? Muchos de nosotros crecimos en lugares muy pobres, pero gracias a la misericordia de Dios y gracias a los fundamentos que Dios puso en nuestros padres, ¿verdad? Pudimos ahora decir en realidad, quizás padecíamos de un alimento, pero teníamos el calor de una madre, de un padre o el calor de Dios. En esta mañana, hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Te dejo con esta pequeña reflexión. Aprópiate de las promesas de Dios. ¿Y cómo te puedes apropiar? Como lo hemos leído, que es creer completamente en aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿verdad? Por amor a nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por ese amor tan grande que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias porque tú nos das de tus riquezas preciosas, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos a ti, Jesús. Oramos por nuestros hermanos y hermanas en la fe, aquellos que ya van rumbo a sus trabajos. Bendice sus vidas. Bendice, Señor, sus trabajos. Bendice sus labores. Prospéralos de una manera grande. Gracias, Señor, por tu pueblo que están trabajando en tu obra y están trabajando también secularmente. Llénalos de fuerzas para que ellos puedan seguir adelante. Gracias te damos por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Hermano, que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso y bendecido día. Este es el ministerio Libres en Cristo. Amén y amén. Bendiciones. Hasta pronto.